Hola amigos, un saludo para todos, Dios les bendiga, mi nombre es Juan Camilo Vélez y les doy la bienvenida a mi programa semanal llamado Vivir Exitosamente. Ese es el título del programa de hoy, Límites versus Limitaciones. Vas a poder encontrar el enlace para leerlo, todo el artículo completo en mi blog de Crecer en Conocimiento. Así que vamos a entrar rápidamente en detalle. ¿Por qué titulé este mensaje Límites versus Limitaciones? Porque la verdad es que es fácil confundir ambos conceptos. Es fácil confundir lo que es un límite con una limitación, pero en su diferenciación y en el uso que nosotros le demos, correcto o incorrecto, radica el éxito personal y social que nosotros podamos llegar a conseguir. Por tanto, yo considero muy importante, considero crucial el hecho de definir ambos conceptos y poder remarcar sus potencialidades. ¿Para qué? Para que podamos beneficiarnos de ellas y también para que así podamos evitar las consecuencias de no llevarlas a cabo. Vamos con la primera definición del día. Límite. Yo he puesto aquí que el límite es el punto máximo que se puede alcanzar o al máximo que podemos optar dentro de la legalidad, dentro de la seguridad o dentro de nuestra capacidad. También un límite es un punto de separación o delimitación, como su nombre bien indica, de territorios o de propiedades. Usualmente la palabra límite o el término se utiliza para prevenir de actuaciones que produzcan consecuencias negativas a quien las pueda llegar a realizar. En definitiva, un límite es un importante punto que salvaguarda a aquella persona a quien va dirigido. Y vamos a explicarlo con ejemplos. Podríamos encontrar, por ejemplo, los límites de velocidad máxima permitida en las vías públicas. La función de estos límites es la de prevenir situaciones en las que los conductores pierdan el control de su vehículo, poniendo en peligro tanto su propia seguridad como la seguridad de los demás usuarios de la vía. Este sería un ejemplo de un límite. También encontramos límites impuestos por los padres a los hijos en cuanto a horarios, en cuanto a los gastos, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, los límites son barreras que enseñan a los hijos ¿a qué? A respetar y a honrar la autoridad y también a someterse a ella. Además, les previene de situaciones inseguras, como por ejemplo encontrarse fuera de casa a altas horas de la noche. Los límites marcados en un campo de juego. Ese es un ejemplo claro de cómo funcionan los límites. El objetivo de estos límites es dar un orden, es dar fluidez al juego y es permitir que el juego se disfrute al máximo. Una de las características principales de los límites que nosotros nos encontramos en nuestra vida o los límites que debemos respetar, que están marcados por algo, es para que podamos disfrutar correctamente de todo lo que se nos ha entregado en nuestras manos. Ahora vamos a pasar al otro concepto, las limitaciones. ¿Qué es una limitación? Limitación, acción y efecto de limitar o limitarse. Vamos a entenderlo mejor con algunos ejemplos. Por ejemplo, el miedo. El miedo, sobre todo en dimensiones desmesuradas y muchas veces sin fundamento, es la mayor de las limitaciones que un ser humano puede tener. El miedo nos detiene de avanzar. El miedo nos detiene, nos limita para crecer. El miedo nos detiene de conquistar. Otra limitación, por ejemplo, es la baja autoestima. La baja autoestima es una barrera emocional que nos limita o que limita a la persona que la sufre para no verse y para no darse el valor que esa persona tiene. Por lo cual su vida entera se ve ¿qué? Limitada. Pues no podemos ir más allá del concepto que tenemos de nosotros mismos. Así que mi pregunta es, ¿consigues ver la diferencia? La naturaleza y el objetivo de los límites siempre tiene que ver con el amor, el respeto, el valor, el crecimiento o el cuidado. Mientras que las limitaciones nacen ¿de qué? De la alteración negativa de la realidad y la mayoría de las veces las limitaciones son imaginarias o infundadas. Pero sobre todo, la naturaleza de las limitaciones es la de estancamiento, destrucción del propósito y en definitiva
el fracaso personal. Es decir, una persona que está limitada es una persona que está fracasando en algún área de su vida. Vemos cómo respetar los límites nos permite avanzar y nos conduce al éxito, mientras que estar limitados nos estanca y nos detiene y al final nos sumirá en el fracaso. Escucha, la vida, las relaciones, los negocios, el trabajo, todas ellas funcionarán correctamente siempre y cuando respetemos los límites que las definen y que les dan sentido. Cuando tú tienes éxito en la familia es cuando tú entiendes cuáles son los derroteros que debes seguir, cuando tú entiendes cuáles son los límites que cada uno debe seguir. En lo referente a nuestra relación con Dios, somos bendecidos por los límites que establece para que respetemos y para que obedezcamos. Cuando sobrepasamos los límites es cuando caemos en la trampa del pecado, en la trampa del desorden o en la falta de propósito. Y todas ellas son consecuencias nefastas que nos estancan o que finalmente nos limitan. ¿Por qué? Porque cuando tú sobrepasas un límite automáticamente te limitas, viene una limitación en esa área y tú ya estás estancado en ese momento porque te sales del caminar con Dios, del caminar correcto, del propósito, del diseño. ¿Por qué? Porque has sobrepasado un límite. De modo que sobrepasar los límites siempre terminará llevándonos a vivir limitados. De hecho, yo diría que las limitaciones en muchas ocasiones son el producto de haber sobrepasado un límite, de no haber respetado un límite. Ahí es donde se encuentra el meollo del asunto. Si vivimos bajo gobierno y bajo obediencia, es decir, respetando los límites, no dejaremos de avanzar, no dejaremos de crecer y nunca dejaremos de conquistar. Pero cuando superamos los límites y estamos en la zona del estancamiento, es decir, la zona de la limitación, entonces dejamos de avanzar, entonces dejamos de crecer. La manera que tú tienes para no limitarte es siempre respetar los límites. Te lo voy a repetir. La única manera de no limitarte es siempre respetar los límites establecidos. Cuando esto sucede, tendremos que volver atrás y comenzar de nuevo muy seguramente. Por ejemplo, si un esposo sobrepasa el límite físico con su esposa y la agrede, no solo ha respetado la ley y los derechos de su esposa, sino que además habrá quebrantado la confianza de ella y la relación matrimonial se verá limitada por la desconfianza, el miedo o incluso el odio. Así que fíjate que cuando sobrepasa los límites, entonces vienen las limitaciones. Cuando se sobrepasan los límites, sobre todo físicos y emocionales, en una relación, finalmente esa relación queda limitada por el miedo, por el temor, por la desconfianza. ¿Ves la diferencia que hay entre límites y limitaciones? Por tanto, es importantísimo que valoremos y respetemos los límites que son establecidos, pues es la única manera que vamos a poder disfrutar con libertad y con plenitud del juego de la vida. ¿Te acuerdas? La analogía que hacía antes del campo de fútbol, del campo de juego. Los límites son los que nos ayudan a disfrutar del juego de la vida. Pero es igual de importante trabajar para romper con las limitaciones, tanto las limitaciones autoimpuestas como las que son consecuencia de haber quebrantado algún límite en el pasado. Escucha, y quiero terminar con esto. Las emociones tóxicas son limitaciones. Las relaciones poco edificantes son limitaciones. El pecado es una limitación. Los pensamientos de derrota y escasez son limitaciones. Y estos son solo algunos pocos ejemplos. Por eso te invito a que reflexiones por un momento para que puedas distinguir cuáles son esas limitaciones que están operando en tu vida. Y por supuesto, cuáles son las áreas que están afectando. Puede ser que fluyas en el área del matrimonio, pero que no avances como padre o como madre. Quizás tu área económica funciona correctamente, pero está limitado en tu caminar con Dios, en un propósito eterno, por ejemplo. Puedes estar avanzando en tu negocio, pero tu ministerio puede estar estancado por la falta de fe o de consagración. Cualquiera que sea el área donde detectes una limitación, medita sobre cuál pueda ser ese motivo. Y si tienes que volver a la casilla de salida, hazlo. Pero esta vez respeta los límites que te llevarán directamente al éxito. Así que para terminar, espero que después de haber escuchado esto, después de haber oído este mensaje, aprendas a valorar los límites que te ayudarán a avanzar y a crecer y que adquieras también la fortaleza para romper con toda limitación que te mantiene estancado y en derrota.